Pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que pasó con Genaro García Luna, el tan infame Genaro García Luna, tanto en México como en Estados Unidos ahora. El Eh, ingeniero, García Luna, García Luna. justo ese, justo ese, sí, ese mero y su sentencia y la de su esposa, sus múltiples sentencias que llevaron a un total de 2.500 millones de deuda al Estado mexicano. ¿Cuándo se había visto algo así, hermano? No, pero a ver, o sea, está bien que fueron unas ratas, pero ¿tendrán ese dinero en cash? ¿Lo tendrán? No, definitivamente O no. sea, ¿cómo? El juez a ver, veamos, hagamos la recopilación. El Estado mexicano le mete pleito a García Luna en Estados Unidos ante una corte de Estados Unidos. Y en la corte, el juez gringo determina que García Luna y su mujer deben de pagar esa cantidad de dinero al Estado mexicano, Ujú. según determinada por calculando los fraudes que le cometió al Estado. Los fraudes y las malversaciones, el valor que ellos consideran que tienen las propiedades que según esto llevan a que se dictamine que son culpables. Pero el problema es para García Luna que varias de esas propiedades ya no las tiene, ya las vendió, ya cambiaron de dueño porque obviamente al obtener tantas propiedades, pues no las usa, no obtienen estas propiedades porque se las vayan a quedar. En este tipo de casos siempre las buscan vender porque ellas las obtienen pues casi gratis o gratis a veces simplemente por una simulación de juicio o de proceso que simplemente termina en Mira, que ellos se queden con las propiedades. lo que también se le acusa al ingeniero García Luna. Tenemos en México una de ingenieros, hermano de primera, Sí, ¿eh? bueno, pues es que así hablaba el señor ingeniero. Era como tartamudo. Ay, O sea, según esto, desde que estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública y después de su salida hizo muchos negocios, contratos con empresas gringas y mexicanas, aprovechándose de su acceso privilegiado a las estructuras del Estado. Y incluso se dijo mucho que él vivía en Estados Unidos en propiedades de uno de los empresarios gringos que había favorecido con todos sus contratos. de hecho, este muchacho era llamado en su tiempo el zar de la seguridad, ¿no? O sea, según era una persona muy Bueno, a competente. ver, los gringos le dieron reconocimientos, hasta medallas, y ahora lo tienen enjaulado Ujú. como una rata. Así son, así son los gringos y así siempre serán. Son Sí, o traidores. sea, son hipócritas, ¿no? O sea, cambian de cara Son cada traidores. proceso, incluso a veces a la mitad. Son traidores. Y bueno, sí, si quieres también el término hipócrita, hipócrita. Pero ahora pues está en la antesala bueno, ya no en la antesala, sino ya en el proceso en el que ya el juez determinó pues, que tiene que pagarle al gobierno mexicano esta cantidad desorbitada de dinero. Y esta situación de Genaro García Luna es no sé si decir si ya es inviable, o sea, claramente no tiene este dinero. Él claramente en los últimos años ha estado cayendo en un proceso de decadencia en donde creo que no tiene la capacidad para cubrir todas estas deudas, todos los gastos que significan pues sus juicios que ha tenido varios, su esposa también, ¿no? Todos sus juicios y toda su familia. Siento que ¿cómo decirlo? Es una sentencia más que nada para ejemplificar, ¿no? De qué tamaño era el robo que estaban manejando estas personas y que en realidad yo dudo mucho que siquiera una parte llegue al Estado mexicano, aunque quieran cobrárselo. Sí, no. Esto es también, bueno, como una continuación de la estrategia, ¿no?
los gobiernos de la Cuarta Transformación de explotar políticamente el hecho de que el secretario de Seguridad Pública, prácticamente la mano derecha del expresidente Felipe Calderón, pues ahora está enjaulado en una prisión de Nueva York, sentenciado por narcotráfico. Sí, o sea, es Entonces simplemente... es como seguir haciendo leña del árbol caído. y Y, además ejemplificar no solamente lo de Felipe Calderón, ¿no? También o sea, hay varios millones que fueron desviados en el periodo de Miguel Ángel Osorio Chong entre el 2013 y 2018, y ya estamos hablando de que el presidente era Peña y ujú, Chong estaba en gobernación, ¿no? O sea, no solamente están sí, implicados en todo este desastre Felipe sí, Calderón no, y sí, su bro. estás totalmente de acuerdo. Es el PRIAN, los gobiernos del PRIAN en su conjunto. Sí, ahí se ve que incluso cuando había cambiado según el poder del PAN al PRI, en realidad las relaciones y esta mafia del poder que decía Andrés Manuel López Obrador, pues existía de alguna forma, ¿no? Sí existía un compadrazgo entre ellos que ha llevado a México al descarril de sus recursos de una forma impresionante. 2.500 millones de pesos no es todo lo que se han llevado. Solo García Luna debe haberse llevado mucho más. Naturalmente. Y, y también empezó también la versión, ¿no? De que mucho de este dinero que había obtenido García Luna a través de los negocios que realizó con la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong, pues terminó en el financiamiento de muchas campañas políticas, en su mayoría Correcto. de candidatos de Acción Nacional, del PAN. Ujú. Entonces, incluso se llegó a decir en su momento que cuando Felipe Calderón y su mujer, la diputada, hoy diputada Margarita Zavala, estaban creando su partido, ¿cómo se llamaba? México No me Libre. acuerdo. México Libre. Sí, no, o sea, México pasó sin Libre pena ni nada. se decía que García Luna era uno de los principales financiadores o patrocinadores de ese intento de Calderón de tener su propio partido político, de su intento enfermizo de replicar al Peje. Ah, pues si el Peje creó su propio partido y tiene tanto éxito, yo también puedo crear mi partido y voy a tener éxito. Y voy a hacer que mi amada esposa, con su fluido hablar, se convierta en la próxima presidenta de la República. Pero no contaban en aquel momento con la astucia del INE, que le echaron para atrás su registro por 2,000 pesos que no registró con una terminal de clip. ¿En serio? ¿En serio? Ese Sí, fue sí, el... sí. Sí, 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 sí. sí. El órgano de O sea, fiscalización que sea del... real no lo vuelve menos Sí, gracioso. sí, sí. El órgano de fiscalización del INE les negó el registro como partido político por 2,000 pesos que no registró, que entraron por una terminal de clip. Muy bien. Ay, es una de estas historias que parecen chisme de barrio, pero que increíblemente son verdad y que Bueno, y funcionan qué en bueno, el ¿eh? más Y, alto nivel electoral. y qué bueno, porque... Bueno, qué bueno y qué malo. Qué bueno, pues que no pudo vivir tan directamente del erario el señor Felipe Felipe Calderón. Calderón. Y qué malo, porque hubiera sido muy bueno que en ese momento todavía menos maltrecha de lo que está ahora, oposición política o de la derecha nacional, si se hubiera dividido con ese partido de Calderón, no, bueno, hubiera Igual ya ni sido... tendríamos también PRI en una de esas. No, más bien el PAN sería menos de lo que es ahora. Porque pues muchos viendo el desgaste y el fracaso permanente en los procesos electorales de Acción Nacional del PAN, pues tal vez verían a la alternativa que pudo haber ofrecido Calderón como una ruta distinta, un vehículo distinto para seguir luchando por el poder.
Y se habría Y, no- dividido. Ahí se habría dividido el PAN. y además con el desempeño que mostró Margarita Zavala durante sus aspiraciones políticas, seguramente le hubiera ido muy mal, porque tenía el mismo nivel de inglés que nuestro expresidente Peña Nieto. Que mira, no, bueno, es lo que había sido ella o Xochitl Gálvez, no, bueno. Eh. Yo creo que You la have que. to walk the talk. No, ni. No, imagínate a esa mujer ahorita de presidenta con todo lo que ha Ay, tenido que Dios. vivir Claudia, no, no manches. Nos hubiéramos comido un 75% de aranceles, yo creo, por ahí. Ujú, sí. Y le habrían echado la culpa al peje. No sé de qué Es manera, pero que le habrían echado la culpa. como Trump a Biden y a Obama. No, es Ujú, que son las secuelas de lo que dejó el narcogobierno de Morena. exacto, exacto. Pues no. Bueno, aquí también la victoria de el WIF. eh, De la WIF, güey, ¿cuál nuestro, WIF? bueno, la WIF, el WIF, Unidad perdóname. es la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que generalmente nunca había tenido, bueno, generalmente más bien nunca había tenido un triunfo de este No, no, calibre y que ahora lo sale a presumir. triunfo y protagonismo. Protagonismo Mm, que inició al principio del gobierno del López Obrador, cuando estaba al frente de la unidad, este Santiago Nieto. Que incluso por ujú. un momento se hablaba de la posibilidad de un Santiago Nieto como sucesor del López Obrador, hazme el favor. Bueno, sí se oyó, pero la verdad es que Eh, todo el mundo sabía que no iba a bueno, pasar, pero ¿no? digo, tuvo un momento de protagonismo más allá del ordinario. Ok, Para sí, un, le sirvió para para un volver a salir a escena. funcionario, para un funcionario que debería de ser en un cargo eminentemente técnico, pues sí tenía protagonismo. Y ahora un protagonismo, este, no tan personal, que es el actual titular de la UIF, que es el histórico Pablo Gómez, uno de los primeros diputados del Partido Comunista de México, pero bueno, esa es otra historia. Eh, es otra historia. Sale en la mañanera a decir, bueno, pues hemos logrado este triunfo. Nos Es un triunfo, vamos definitivamente. a poder recuperar un poco de lo robado. Mm, es que sí, es un poco de lo robado, o Sí, sea, no sí, es sí, como sí. que en realidad nos estemos viendo acá tan Y impresionantes, bueno, pero bueno, se consigue. yo escuché también gente que decía, ay, entonces si García Luna paga eso, ¿ya va a salir de la cárcel? No, son No, procesos no. distintos. Una cosa Ujú. es ya la condena que recibió por narco y que mantiene encerrado, y otra cosa es esto. Esto lo que va a hacer es hacer que su esposa se ponga a parir chayotes. O se dé a la Porque fuga, o se tiene... intente dar a la fuga. No, pues ¿qué manera se va a dar a la fuga? Se tendría que ir a Por eso dije se Marte. intente. Tendría que ir a Marte. Sí, no. Eh, Sí, no, sí, sí. ya. Ahora sí que con su viejo enjaulado, y ahora va a tener que aflojar a darle al Estado Porque mexicano. incluso los agarran en donde se intentaron dar a la fuga, que fue en Estados Unidos, ¿no? Pues tenían ya una vida muy plácida ahí, como un respetable empresario, contratista del Estado Eh, mexicano. sí, sí, sí. Y ahora enjaulado Tristísimo. por narco. En Ay, una, en no. una prisión en la que ya nunca va a volver a ver directamente la luz del sol, ni va a poder sentir la lluvia en su rostro. Es fuerte. Sí, definitivamente. Definitivamente sí, le tocó lo peor, porque no fue solamente él, como había dicho, había muchos involucrados, pero parece ser que el chivo expiatorio y le va a tocar pagar pues, por todos, ¿no? Bueno, Inclusive por Calderón. y salió también un rumor de que este, los gringos ya tenían un expediente con muchos nombres de políticos mexicanos ligados con el narco. Sí, salieron a pronunciarlo y
aprovechó toda la oposición para decir, seguro son todos los de Morena. Y lo peor es que como el 90% de los políticos mexicanos ahora son de Morena, pues puede que haya alguna cosa ahí. Shh, eso no se dice. ¿No? Digo, no dudo que sean muchos ex militantes y posiblemente todavía militantes de la derecha en México en esta lista, pero tampoco dudo que muchos de los que chapulinearon también estén en la lista. No, y también hasta el mismo Calderón podría estar en esa lista. Ujú. Que se acabó que es muy curioso, se acabó el gobierno del peje y al hombre lo dejaron. O sea, ya ha estado ya en México. O sea, ya regresó. Va y viene, pues, de México a España. Ujú. Porque incluso hace poco, bueno, hace relativamente poco tiempo salió. No sé si viste que el Noroña se encontró al hijo de Calderón en un Ah, aeropuerto. sí, que se pusieron a pelear, creo que iban a Guadalajara o algo así, su No, familia de Calderón. iban a Campeche. A Campeche, tienes Iban, razón. iban a una boda. Ujú. No recuerdo de quién. No recuerdo. Era uno de sus exfuncionarios de su gobierno. No sé si de Cordero. Creo que de Cordero. Creo que de Cordero. Iban a Campeche. Y el peje y Noroña también iba a Campeche. Sí, Entonces. sí, sí me acuerdo. Entonces, se encuentra Noroña, el hijo de Calderón. Pues el Noroña le ha tirado. Ha sido uno de los principales detractores de Calderón. Le ha dicho de todo. Ujú. Es más, yo creo que gracias a él se hizo muy famoso la versión de que el Calderón era un briago. Es el autor del Capitán Borolas, ¿no? No, ese fue el PG. El Ah, PG sí. sí fue en una mañanera cuando sacó la foto del Calderón cuando empezó la guerra contra el narco, que iba con una chaqueta, bueno, una chamarra de militar que le quedaba grande. Y dice el PG, miren cómo va, como Borolas. Y bueno, resulta que se trepan al avión tanto Noroña como Calderón. Y el mismo Noroña lo cuenta, ¿no? Que cuando pasó enfrente de Calderón, vio que el cabrón traía su celular en la mano, apuntándolo con Ah, la sí. cámara. Hija, ahorita. Y si hasta cree que le voy a decir algo, que le voy a dar el gusto. Todo lo que dije, ya lo que tenía que decirle, ya se lo dije cuando usurpó la presidencia. Y curiosamente sacó un tuit el Noroña que decía que habían tenido dificultades en el aterrizaje. Y si hubiera sido una ironía que yo y el usurpador nos hubiera chupado la bruja en el mismo avión. Ay, no. No, 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 es que después también dicen, es un rumor, que estaba en Estados Unidos cuando se hace esta sentencia y que después de haber visto la sentencia una vez más salió del país por miedo. Sí, porque también era algo que decíamos, bueno, que decíamos mucho en tono de burla incluso, que miren cómo ni siquiera pisa Estados Unidos, está aterrorizado. Pues es que sí, ¿no? O sea, queda claro que siendo uno de tus socios más cercanos, parte de tu gabinete, que estaba encargado de la seguridad, pues te inculpa, ¿no? Te inculpa claramente, no importa qué digan los paniaguados, eh, te inculpa claramente que tu jefe de seguridad haya sido condenado por Tu narcotráfico, jefe de que se seguridad, encuentren tu todos estos, secretario de seguridad tu pública, secretario, sí, el que pusiste al eh, frente de las fuerzas de seguridad, del eh, aparato de seguridad del Estado mexicano, y que, y termina y con que ese condena. hombre termina poniendo al servicio del crimen organizado a ese mismo aparato de seguridad pública del Estado mexicano. En Es un un sexenio que presumía insulto. que estaba en una guerra Es contra el exactamente. narcotráfico y todo. O sea, está claro que tuvo que tener
complicidad en los hechos, ¿no? No Sí. existe una manera en la que no haya tenido complicidad, vamos, no hay que ser ingenuos. No importa qué diga el PAN y cuántos se desgarren Y las vestiduras con ese que discurso. incluso el Marco Cortés, el que si recordarán era presidente del PAN en el proceso electoral pasado, él por todos los medios intentaba desmarcarse de García Luna. Sí, él decía que no era militante del partido, ¿no? Se fue a pelear Exactamente. incluso a Típica TV con, ¿cómo se Exacto. llama este señor? Que hasta hicieron su showcito. No, es que estás ardido porque no te dimos ninguna candidatura Con y, o Lozano, sea, con Lozano, con sí. Javier Lozano. Sí, se fue a echar su tiro ahí en Atípica TV. Eh, También una tontería porque se me pone que esos son amigos o eran amigos. Bueno, tal vez no amigos, pero sí compartían un interés en común, ¿no? Tenían un Y sí interés en común, pues. se fue a deslindar de García Luna. Pero por todos los medios intentaba, pero el golpe estaba ya dado. Incluso, si recordará nuestro bonito auditorio, en una de las marchas rosas, sí creo que eran las marchas rosas, que en el Zócalo, desde una de las oficinas del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, que tienen vista al Zócalo, de, pusieron una lonota con la jeta de García Luna. No, y la gente se puso endemoniada. Ay, es que yo no sé qué piensan. Hasta la arrancaron. No, y no solo Ay, eso, ay. yo estuve, pues creo que de hecho ese mismo día yo andaba en el Zócalo. Es más, creo que hasta andaba contigo. Este, Ok. me acuerdo que estaban los postes y los puestos de periódicos y algunas paredes de las calles aledañas al Zócalo, carteles pegados con la jeta de García Luna y la leyenda de García Luna no se toca. Porque era cuando traían el grito de batalla del INE no se toca. El INE no se toca así. Entonces pusieron, en esas fechas lo sentencian, pues muy hábiles, con mucho feeling, con mucho timing y mucho olfato. Gente de Morena pues tapizó el Zócalo y sus calles aledañas con el García Luna no se toca. No, era una burla brutal. Porque en Ay, no. automático se ligó a este argüende que traían de el INE no se toca con García Luna. Y más que había gente que había sido, bueno, que gente de la oposición y que incluso habían sido parte del gobierno de Calderón, estaban en esa manifestación. Ujú. Eso es lo que nunca Sí, sí, sí. lograron entender y no siguen entendiendo en la oposición. Si en verdad No quieren creo tener que una lo quieran oportunidad entender. de luchar y derrotar, al menos plantearse la idea de derrotar a Morena, tendrían que deslindarse de todo. Pero no, siguen en una necedad permanente en una aferración, aferramiento. Bueno, no sé si se diga así, en una Un necedad, aferramiento. esa es más correcta, de aferrarse a defender a los gobiernos del pasado. Y utilizan Sí, sí, es argumentos, terrible. datos, números, pero lo que no alcanzan a entender, que el desprecio y el aborrecimiento del pueblo de México hacia los partidos de oposición va más allá de lo racional. Es que tiene Es que una ver con lo que cuestión de decían incluso los de empresarios. sentimientos. Ujú. Es que también, como los empresarios, nuestros políticos son rentistas, no tienen idea de cómo se hace su trabajo. Llegaron ahí a través de palancas y de compadrazgos y por lo tanto tenemos políticos que no saben leer la situación, que obviamente no tienen ningún acercamiento a la sociedad, que dicen querer proteger y servir y que por lo tanto no tienen ninguna idea de todos estos temas y no tienen la inteligencia para solucionarlos. Está visto.
Y no es que yo sea del lado de Morena, a mí me encantaría una buena oposición. Es más, yo pensé que con tanta práctica la oposición podría ser algo más, pero en estos 6 años, casi 7 que han pasado, se ha notado que son rentistas, que llegaron ahí a base de simplemente hacer favores y de estar pactando legislaturas y magisterios y todo. Entonces no tienen ninguna capacidad de reacción y parece que van a seguir así. Parece que lo Mm, único que le puede hacer daño a Morena es Morena, con sus sí. pleitos internos. Ciertamente. Ciertamente. Y bueno, entonces, como decía al principio, García Luna no se toca, se vuelve a utilizar el recurso de explotar políticamente y seguir desprestigiando a Calderón, a Peña Nieto y a sus partidos, y a respectivos partidos políticos y colocarlos como los culpables de las desgracias de México, que no es mentira. O al menos de una parte de ella, sí, es Ujú, completamente sí, cierto. sí, sí, sí. Y entonces, pues vemos cómo el gobierno de la Cuarta Transformación se anota otro punto en el juego de la narrativa y de la opinión pública. Y también como la oposición se mete a otro autogol. Ujú. Y así seguirán por los siglos de los siglos. A Hasta menos que, que alguien les ponga orden. que alguien los Necesitan, reemplace ya, güey. necesita alguien que les ponga orden y un liderazgo. Y eso Necesitan un liderazgo. hoy no lo tienen en nadie. Ni se ve que haya nadie capaz de hacerlo. No, no, no. Así que, en fin, pues algo más que quieres decir Esa es del la triste historia. ingeniero El García zar de la Luna. seguridad. García Luna, Sí, García Luna. no. Pues, Ay, pues sí, ahí nomás quedó. Enjaulado ahí lo que. y endrogado. Mira.